Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos, que Dios los bendiga. Les saludo con mucho cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el segundo día de estudio bíblico. Sea bienvenido, prepárese por favor. Tome su Biblia, tome su libreta de apuntes. Versículo 1 y en adelante dice la palabra. Bueno, versículo 1, ayer leímos el resto. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Es lo que estamos hablando del tiempo de Dios, entender, discernir, comprender. ¿En qué tiempo estamos usted y yo? ¿En qué tiempo quiere Dios que estemos? ¿Sí? Lo hablábamos ayer, yo creo que quedó claro. Yo no sé, a mí me quedó muy claro, definitivamente. Si de pronto no escuchó el primer día, anoche, primer día de estudio bíblico, bueno, ahí en el Facebook queda, le aconsejo y le recomiendo que usted pueda escucharlo, pueda tenerlo, pueda seguirlo, para que nos conectemos, amén. Ahora acompáñeme a la segundo libro de Reyes, para que leamos algo que le mencioné anoche, que me gusta que nos quede bien claro porque es importante. Segundo de Reyes, capítulo número 5. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, el varón de Dios no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y mira el versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, que dijo: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Oiga, mi hermano, usando el nombre de Dios en vano ahí, utilizándolo. Vive Jehová, dice el hombre, que correré yo tras él. Le hizo un juramento y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los, aparte de todo mentiroso, ¿no?, de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, óigamelo, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: ¿qué dijo? Una mentira otra vez. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Oh, Dios mío. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Escuche lo que dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. No era tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Oh, Dios mío. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Note algo, mi hermano. Esto se lo mencioné ayer, pero no se lo leí. Y Dios me insiste porque me parece muy importante. Note esto. Note que cuando se hace algo fuera del tiempo de Dios, hay que forzar las cosas. Y se hacen en las fuerzas humanas, no se hacen en las fuerzas de Dios. Nótelo, por favor, nótelo, entendámoslo. Giezi tuvo que ir corriendo, tuvo que esforzarse de una manera impresionante para poder alcanzar a Naamán. Y no solo eso, sino que note que cuando estamos fuera del tiempo de Dios,
Hacemos las cosas en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, y tenemos que hacer las cosas en oculto. Tenemos que hacer las cosas en secreto, y lo que se hace en oculto, lo que se hace en la oscuridad es del diablo, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas, dice la palabra del Señor. Y Giezi tuvo que irse en secreto, calladito, a escondidas, a guardar todo lo que le había logrado quitar a Naamán. Escúcheme, iglesia, por Dios. Si tú y yo estamos teniendo que esconder cosas, lo escondido no es de Dios. Lo escondido no pertenece al Señor. Entiéndalo, por favor. Si te tienes que esconder de tu autoridad para hacer algo, es porque no está bien. Es porque sabes que no es correcto. Y decir que sí o decir lo contrario es querer tapar el sol con un dedo, mi hermano. Sí, yo he confrontado a personas, yo mismo me he confrontado, pero con algunos jóvenes los he confrontado y les he dicho: miren, lo que sea que usted tenga que esconder es pecado, no le agrada a Dios. Y muchos dicen: no, pero es que tengo mi vida personal, pero es que tampoco, pero es que no, es que yo también tengo mi privacidad. No, es un engaño del diablo. Lo bueno, usted lo quiere que todo el mundo lo sepa, ¿sí o no? Lo bueno, uno quiere que todos lo sepan y lo publicamos en redes sociales y subimos fotos y pero lo que no queramos que se sepa, lo que no queremos publicar, pues es porque no es bueno, porque no está bien, porque sabemos que hay riesgo de que no sea correcto. Eso es, hermano. Note, por favor, notemos entonces que cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, que cuando no nos enchufamos con el tiempo de Dios y avanzamos respecto a Él, entonces tenemos que empezar a forzar las cosas. Entonces tenemos que empezar a exigir respeto. Entonces tenemos que empezar a regañar a la gente para que venga a congregarse. Y entonces tenemos que empezar a amenazar a la gente para que ofrende y respalde la obra en tus fuerzas. Y entonces tenemos que empezar aún a recurrir a las herramientas y a las tácticas del mundo y del diablo, porque nos salimos, porque estamos fuera del tiempo de Dios. Y entonces es ahí donde se recurre a la mentira. Y entonces es ahí donde se le dice a la gente, el ministro, entonces le dice a su séquito, a su equipo de trabajo: bueno, yo espero que ustedes guarden confidencialidad, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada malo, ¿no? Pero pues tampoco es para que usted vaya a estar contándoselo todo, pues, al jefe de zona, no, tampoco. Entonces, guardemos un poquito de confidencialidad, porque es que aquí somos nosotros. Entonces, el pastor Enrique no tiene por qué darse cuenta. ¡Ay, pajarito, ahí hay pecado! Ahí hay pecado, ahí hay algo que no está bien. Eso nos toca rendirnos delante del Señor y reconocerlo. Se lo repito, nos excusamos y decimos: no, pero pues yo no quiero que eso como que se vuelva así como popular, pero tampoco es que sea malo. No, si fuera bueno, usted quería publicarlo. Yo quisiera publicarlo, claro. Pero cuando es algo que no va conforme a algo, conforme a la Biblia, conforme a la autoridad, pues entonces se esconde como el gato, ¿no? El gato hace lo suyo y lo trata de tapar. Pero eso hiede y eso sale y tarde o temprano se manifiesta. Entonces tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado. ¿Por qué no vamos a salir del tiempo del Señor? No nos salgamos. ¿Qué nos cuesta morir al orgullo? ¿Qué nos cuesta disponernos a entender y humillarnos delante de la palabra y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, por su mover, por su tiempo, por su momento, que nos meta en esa gloria de Él, que nos meta en donde Él nos quiere meter, que nos lleve al nivel donde Él nos quiere llevar? ¿O acaso pensamos que Dios es malo para temer soltarnos en sus manos? A veces pensamos: uy, no, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Uy, no, qué miedo. No, pero ¿por qué? ¿Qué papá tiene usted? ¿Qué clase de papá tengo yo? Sí, y eso ha sido una confrontación tremenda, mi hermano, en nuestras vidas. Que a veces uno piensa en decirle a Dios: lo que sea que usted quiera hacer conmigo, hágalo. Pero no le da como ese sustico. Y entonces piensa en Abraham, ¿no? Que le mandó a matar el hijo. Y uno se llena de: no, espere. Usted y yo nos falta conocer a papá entonces.
si tenemos temor de soltarnos en sus manos y de decir amén a todo lo que Él nos diga, Dios nos diga a través de su palabra, pues entonces nos falta conocer un poquito más a Dios. ¿Por qué no meternos en el mover? Si no nos metemos en el mover de Dios, si no estamos conectados con el tiempo de Dios, empezamos a hacer, permítame repetirlo para mí, Héctor Andrés, si te sales del tiempo de Dios, empiezas a hacer las cosas a tus fuerzas, en tu voluntad. Y haciéndolo en tus fuerzas, empezás a usar las herramientas del mundo, como la mentira, como el engaño, como la deshonestidad, como todo eso, hermano. Y eso nos va a llevar a un resultado inevitable, como lo llevó a Jesse. Llegó una maldición no solo para él, sino para su familia. Tremendo. Tremendo eso. Salió blanco como la nieve. Salió blanquito. Ahí estaba con la lepra de Naamán. El pagano se limpió, pero el israelita, el del pueblo de Dios, por no ser consciente y entender el tiempo de Dios, se enfocó y se puso a hacer otras cosas y finalmente no le fue bien. No le fue bien. Tengamos cuidado con los secretos. Vaya por favor al Evangelio según San Juan. Esto es importante que lo entendamos, mis hermanos. Esto es vital, esto es para usted y para mí, para nuestra vida. Esto es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 19. Viene desde el versículo 16 diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo, ya lo sabemos, y el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 diciendo el que en él cree no es condenado. Pero en el versículo 19 dice, y esta, léalo por favor conmigo, Juan 3:19, y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque amaban su vida privada. No, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es sencillo, puntual. Ahí no hay vuelta de hoja. Y esto pasa cuando nos salimos del tiempo de Dios. Y esto pasa cuando no discernimos los tiempos. Cuando no entendemos qué quiere hacer Dios en mi vida hoy, qué quiere Dios que yo me enchufe, que yo me enfoque en este tiempo. Cuando nos distraemos en las riquezas, cuando nos distraemos en el mucho que hacer, en el amasar riquezas, en el mucho tener, y nos distraemos en lo terrenal y en lo superficial. Pero Dios nos quiere enfocados en Él. Dios nos quiere como las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite en su lámpara. Nos quiere estando atentos, estando velando, de que no se nos acabe el aceite, de que la fe no falte, para que cuando el Hijo del Hombre venga halle fe en la tierra. En eso nos quiere enfocado el Señor. Ser esa iglesia gloriosa, lo que Dios quiere de verdad. Cuando nos salimos de ahí, empezamos a hacer las cosas forzadas. Y entonces, no, tengo que hacer esto, no, pero es que no salió el préstamo, no, pero es que no salió esto, no, entonces no, me va a tocar ahí hacer lo que el asesor me dijo, ponerle otro cerito ahí, me va a tocar porque es que no salió y yo voy a pelear por mi bendición y es que a mí el diablo no me quita la bendición, no, espérate. Jacob luchó con el ángel por terco y Dios le tocó herirlo por terco, no porque fuera un campeón, fue por terco.
Pero la Biblia a mí me dice en Deuteronomio 28:1 en adelante que si yo escucho atentamente la voz de Jehová mi Dios para poner por obra y guardar todos los mandamientos que Él nos prescribe, entonces acontecerá que vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. La Biblia no me dice que yo tengo que pelear como un macho por las bendiciones, no. A mí la Biblia me dice que yo tengo que obedecer como un varón valiente y esforzado a la Biblia, y obedeciendo la Biblia las bendiciones me persiguen y me alcanzan. Yo no sé qué Biblia lee usted, o yo no sé qué Biblia estoy leyendo yo, pero eso dice mi Biblia. Mi Biblia dice que yo me tengo que esforzar y portar varonilmente para obedecer la palabra de Dios, para obedecer a Cristo, para hacer la voluntad de Dios, para vivir la palabra, y viviéndola entonces las bendiciones me vienen encima. Además, en el Nuevo Testamento mi Señor Jesucristo también me recuerda y me dice con otras palabras, y me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces, ¿qué pasa? Y entonces ahí sí peleen por la bendición. ¿Sí? No, si su Biblia dice eso, le toca que le devuelvan la platica, mano, porque esa no es. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás será añadido. O sea, el resto es fácil. Si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, si usted y yo escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para obedecerle y guardar sus mandamientos, el resto es fácil. El resto Dios lo tira ahí en el camino, se lo añade. ¿O no dice eso la Biblia? Perdóneme si estoy yendo en contra de algún principio que usted tenía hasta hoy. Perdóneme si soy algo efusivo, pero es que tenemos que salir de ahí, mi hermano. Tenemos que salir del engaño y de la doctrina humana que nos lleva a pensar que es que tenemos que vivir peleando y luchando. No, el Señor dice que Él endereza nuestros pasos. Los pasos del hombre son guiados, son enderezados por Jehová. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Si vamos de la mano del Señor, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Vamos en bendición, vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder. Verán a Dios en Sión, dice la Biblia. Eso me dice la palabra y yo lo creo. Entonces yo tengo que ocuparme de Dios. Entonces yo tengo que ocuparme de mi papá Dios, de mi Señor. Por lo tanto, cuando yo tengo que forzar las cosas y tengo que, mejor dicho, acudir y recurrir a las maneras del mundo, a la mentira, al engaño, a la deshonestidad, ahí tengo que saber yo como hijo de Dios que estoy caminando por fuera. Estoy caminando por fuera del tiempo de Dios. Yo tengo que saberlo. Usted tiene que saberlo. Si empezamos a hacer cosas ocultas, si empezamos a hacer cosas que no queremos que nadie se dé cuenta, si empezamos a hacer cosas en nuestra casa y le decimos a nuestros hijos: Chito, esto no se lo voy a contar a nadie, esto es aquí con nosotros, no, esto es aquí entre nosotros, a nadie le interesa, no le vaya a ir a contar a nadie, o yo no, esto es aquí entre nosotros, o yo no le voy a contar a nadie. Estamos mal, porque usted y yo tenemos que reconocer en ese momento que estamos fuera. Estamos caminando por fuera de la senda de Dios. Estamos viviendo por fuera del tiempo del Señor. Estamos en otra cosa. Porque estamos empeñados en hacer cosas y al final terminamos como el mundo, siendo engañados, dice la palabra del Señor. Y no es así. El Señor endereza nuestros pasos, el Señor allana nuestro camino. Él es el que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Él me alumbra el camino, Él me dice por dónde ir. Pero si tengo que forzar las cosas, pero si tengo que empezar a hacer cosas escondidas, pero si tengo que empezar a hacer torcidos y engaños, no, ahí no está Dios. Nos desviamos. Estamos fuera del tiempo. Estamos destruyendo cuando deberíamos estar edificando. Estamos en otra cosa. El Señor dice que lo oculto es vergonzoso, no es de Dios. Y esto nos lo tenemos que llevar supremamente claro hoy. Como Giezi, le tocó empezar a mentir, le tocó empezar a hacer cosas que no tenía que hacer.
y a ocultar y a hacer cosas secretas. Dios no lo había mandado a eso. Es que tengo que luchar por mi bendición. No, espérate y revisa bien por qué estás luchando. Tal vez estás luchando por lo tuyo y por lo que a ti te parece que es tu bendición, pero tal vez estamos por fuera del tiempo, pero tal vez estamos persiguiendo sueños propios, estamos persiguiendo metas propias y hemos abandonado el camino y el tiempo de Dios. Tenemos que revisar muy bien eso. Juan capítulo número 7, Evangelio según San Juan, ahí estamos, capítulo número 7, versículo 1 al 9, podemos leerlo. Dice la Biblia: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Oiga, y entendamos bien, Jesús estaba usando de prudencia. Los judíos querían matarlo, Jesús lo sabía, y Jesús estaba siendo prudente. No quería ir a Judea todavía, porque sabía que lo buscaban para matarlo. Entonces se quedó en Galilea. Y el versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, oiga, los hermanos en sangre: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Le estaba como de una manera despectiva, ¿no? Le estaban diciendo sus hermanos. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de ser glorificado aún no ha llegado, estaba diciendo Jesús. Mi tiempo todavía no ha llegado. Jesús la tenía clara. ¿Sí o no? La tenía clara. Él sabía en qué tiempo estaba. Él sabía en qué momento estaba y sabía qué tenía que hacer respecto al momento en que estaba viviendo, respecto al tiempo en que estaba viviendo. Estaba usando de prudencia. Sabía lo que tenía que hacer y él les dijo claramente: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Le estaba diciendo a los hermanos y a la gente que estaba ahí: vuestro tiempo es ahora, vuestro tiempo siempre estará disponible, el tiempo aceptable es ahora. Eso les estaba diciendo Jesús a ellos. Si ustedes creen, si ustedes quieren, pueden creer en mí, como dice la Biblia: si quisierais y oyereis, disfrutaréis del bien de la tierra, de la bendición de Dios. El tiempo de ustedes está, el reino de Dios se ha acercado. Cuando ustedes quieran, pueden creer y ser salvos. Pero Jesús le dijo: mi tiempo todavía no ha llegado. Mi tiempo de ser glorificado y que vean todo mi poder y mi esplendor, todavía no ha llegado. Todavía no es mi tiempo. Dice el versículo 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía. Ay, Jesús sabía qué hacer exactamente. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Otra vez. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Cuando sabemos en qué tiempo de Dios estamos, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí me escuchó? Otra vez. Si sabemos en qué tiempo de Dios estamos, sabemos qué tenemos que hacer. Y distinguimos qué es de Dios y qué no es de Dios fácilmente. El tiempo, si entendemos el tiempo de Dios. Cuando alguien viene a ofrecerme cosas, a decirme: mire, le vamos a hacer una campaña, y en este tiempo de crisis dirá alguien: le hago una campaña y yo en 3 cultos le recojo 100 millones de pesos. No me importa, no me interesa, porque ese no es el tiempo ni es de Dios eso que usted me está diciendo. Porque Dios no me ha llamado a llenarme de riqueza. Dios me ha llamado a anunciar el evangelio de Dios. Dios me ha llevado y me ha llamado a predicar su palabra. Me ha llamado a predicar su reino. A eso me llamó el Señor. No a volver la iglesia a un negocio. Sé en qué tiempo estoy. Sé que Dios me llamó a vivir el reino de Dios y a fijarme todos los días de estarlo viviendo y no una religión. Así que eso no me cuadra. Eso no me pertenece a mí ni al reino de Dios. Puede irse con sus malas intenciones para otro lado. Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él lo sabía. Todavía no ha llegado mi tiempo, así que no voy a Judea. Me quedo en Galilea un tiempo. Todavía no es mi tiempo porque no ha llegado. Yo me quedo acá, ustedes pueden ir. ¿Tan claro, sí o no? Clarísimo. Pero a veces no sabemos qué hacer. ¿Pero qué hago? ¿Qué me invento? ¿Dónde será? Es terrible y es triste, mi hermano, que congregaciones enteras estén en unas cosas tan raras.
porque el ministro no sabe qué hacer, porque el ministro se afana por hacer cosas nuevas, por atraer gente, por usar estrategias de negocios como si la iglesia de Cristo fuera un negocio, y hace promociones. Yo se lo he contado, pero no salgo del asombro. Hacen promociones y dicen: aquí le recibimos el 9% de su diezmo. Lo vi en Bogotá, lo vi. Uy, qué promoción sasa, o sea, ya no hay que llevar el 10%, allá el diezmo es el 9%, caramba. No, pues debe ser que Dios vive allá, mano, y cambió la cosa. Qué cosa tan terrible. Pero son cuando yo me desconecto de Dios. Es cuando yo no sé en qué tiempo estoy, ando perdido y no sé qué hacer y me toca inventarme cosas, y entonces al final terminamos aquí bailando y haciendo coreografías para que se sientan chéveres los hermanos. Ay, por Dios, estaríamos perdidos, perdidísimos. Pero cuando sabemos en qué tiempo estamos, como Jesús, sabemos lo que tenemos que hacer. Y no nos afanamos. Ve, hágale pues, pero ¿qué hubo? Pero abra, ¿qué hubo? No, Dios a mí no me llamó a infringir la ley, perdóneme. Si usted cree que Dios lo llamó a eso, hágale usted. Pero Dios a mí no me llamó. A mí me llamó a dar ejemplo, a hacer luz y a someterme a las autoridades. A mí Dios me llamó para que las autoridades sepan que yo y que la iglesia de Cristo son unos aliados a ellos. La iglesia de Cristo somos aliados con el gobierno, porque enseñamos a la gente a ser legales, porque le enseñamos a la gente a emprender empresas, pero a emprenderlas en la legalidad, con todo lo que la Cámara de Comercio dispone y exige, cumpliendo todos los requisitos de la DIAN, cumpliendo toda la reglamentación en los automóviles, a los que manejan motos. Promovemos esto. A eso me llamó el Señor. Y estamos en el tiempo del entendimiento de la palabra de Dios. Estamos en el entendimiento del reino de Dios. Y en eso estamos, y en eso nos paramos, y en eso vivimos. Entonces, ¿qué hubo? Que falto de fe, pastor. Pues claro, no ve que está nuevecito, con razón. Pues sí, es verdad y quiero corregirme, pero es que yo no puedo ir en contra de lo que Dios me ha enseñado. Sería un inútil, hermano. Sería un inútil si no tengo convicciones. Y sería un inútil si tengo convicciones y voy en contra de ellas por la presión de la gente. Pero si entendemos el tiempo, si entendemos en qué tiempo estamos, entonces entendemos lo que tenemos que hacer. Jesús lo sabía. Jesús lo tenía supremamente claro. Salte al versículo número 28. Dice la Biblia, Juan 7:28, ahí mismo, versículo 28. Jesús entonces, ya Jesús sí bajó, ya supo el momento y bajó hasta allá, sí, hasta donde estaba la fiesta. Y dice versículo 28, entonces Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Tremendo. ¿Y qué dice el versículo 30? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Léalo. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Nadie lo prendió. Ahí estaban los alguaciles. Si usted sigue leyendo, ahí estaban los alguaciles. Ahí habían ido los alguaciles y a prender a Jesús, a arrestarlo. Y ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque Jesús encendió a pata y puño a todo mundo. No, porque todavía no era el tiempo, porque Jesús estaba en el tiempo de Dios, porque Jesús vivía en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto vivía Jesús. Y todavía no le había llegado la hora, todavía el momento de ser arrestado, todavía el momento de ser apresado y de empezar a sufrir por nosotros aún no había llegado. Y por eso Jesús estaba confiado. Se dejaba dirigir por el Padre, usaba de prudencia, pero si tenía que enfrentarlo, los enfrentaba por dirección de Dios. Pero sabía que si todavía no era el tiempo de Dios, que si papá Dios todavía no había dado luz verde, nadie puede pasar por encima de mi Padre Celestial. Cuando usted y yo andamos en el tiempo de Dios, estamos confiados y no nos preocupamos. Pero es que lo que tú predicas es muy raro,
pero es que lo que tú predicas va en contra de lo que hemos conocido siempre. Y no importa si es conforme a la Biblia, lo voy a predicar y no voy a tener temor de ser rechazado, porque a eso me puso el Señor. Algún ministro dirá: pero es que tú eres muy raro y no te va a prosperar ese negocio. Si tú te propones pagar todo lo que la DIAN dice, y si tú te propones ser honesto y vender al precio correcto, el que es, eso no te prospera, te vas a morir de hambre. No importa, no tenga temor, no se preocupe. Si estamos en el tiempo de Dios, Dios responde por nosotros, y el que manda y el que dice qué va a pasar es mi Dios, nadie más. La gente quería prender a Jesús, la gente quería arrestarlo, lo odiaban, se llenaban de ira. Ahí lo podemos ver, porque Jesús les hablaba verdades en la cara a los fariseos, a los principales sacerdotes, y les daba ira y querían agarrarlo, pero ninguno podía. ¿Por qué? Porque estaba haciendo mucho frío y todo el mundo estaba así. No, porque todavía no era la hora, porque Jesús andaba en el tiempo de Dios y todavía no había llegado la hora de Jesús. Y por encima de Dios no hay nadie. Y Dios es el que determina las cosas que tienen que pasar en tu vida y en mi vida. Es Dios. Pero si estamos en su tiempo, pero si estamos en Él, ninguno le echaba mano porque todavía no era su hora. No porque no hubieran podido, porque Jesús, mejor dicho, tuviera defensa personal. No, porque todavía no era la hora. Capítulo 8, versículo 58 de Juan. Ahí voltee la hojita. 8:58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ay, qué ofendida tan horrible. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús, ¿no? ¿Y qué pasó? Pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Y por dónde salió? Y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, explíqueme. ¿Por qué no lo pudieron apedrear? ¿Por qué? Porque no era la hora, porque no era el tiempo. Y Jesús lo sabía. Y Jesús procuraba siempre, lo procuró y lo logró y lo hizo, andar siempre en el tiempo de Dios, bajo el tiempo del Señor. Era tiempo de predicar, predicaba. Era tiempo de hacer milagros, hacía milagros. Pero cuando ya era el momento de sufrir y de entregar su vida por amor a nosotros, entonces dijo: este es el tiempo. Ha llegado la hora, le dijo Jesús a sus discípulos. Ha llegado la hora y en que el Hijo del Hombre es entregado. Y vino Judas con toda la gente y se lo llevaron. Ahí sí pudieron arrestarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ahí sí? ¿Por qué aquí no? Porque todavía no había llegado la hora. Mire, cuando andamos en el tiempo de Dios, el temor se nos quita, la preocupación se nos quita, porque sabemos que es Dios el que manda y el que dice la última palabra. Y si estamos en el tiempo de Dios, hacemos lo que Dios nos manda. Y que entonces que espere y verá que yo estoy haciendo lo que Dios me mandó, estoy seguro. Y el que dice que va a pasar es Dios, así que no me preocupo, tranquilo. ¿Qué es que usted? No se preocupe, no señor, no, tranquilo, bien, no me azaro. Ay no, que es que me dijeron que no, tranquilo. Tranquilo que Dios tiene la última palabra. Y todo el mundo agarró piedras. Y dice: Jesús se escondió y salió por en medio de ellos. Y se fue. Y todo el mundo quedó así con ganas de darle piedra a alguien, pero ya Jesús no estaba. ¿Por qué no pudieron apedrearlo? Porque no era el tiempo, no era el momento. Qué tremendo, ¿sí o no? Lucas 4:28, vamos a seguir viendo esto. Lucas 4:28. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Otra vez, benditos mantenían, pero fúricos. 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Ay, lo agarraron, sí, lo echaron fuera de la ciudad, sí. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué querían hacer? Despeñar a Jesús. ¿Y qué dice el versículo 30? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y era una multitud. Pero no era el tiempo. Pero es que estaba escrito que Jesús no tenía que morir despeñado. Estaba escrito que Jesús tenía que sufrir y padecer y derramar su sangre en una cruz.
Entonces, ahí no hay problema. Ay, ¿qué vamos? Dios, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué va a pasar? No, el Señor no me ha hablado ni me ha dicho de eso. Entonces estoy tranquilo. No, que vamos a hacer esto. No me preocupe. Tranquilo, sé lo que Dios me ha dicho. Sé que en qué tiempo estamos. No tengo temor, no tengo temor. Es tiempo de predicar desde las casas. Predicamos desde las casas. Es tiempo de usar las redes sociales y aprender a usarlas. Las aprendemos a usar y las usamos. Es tiempo de valorar los medios de comunicación cristianos, fortalecerlos, mi hermano, para que cada día desde nuestras casas, donde sea que estemos, podamos recibir la palabra de Dios. Pues es tiempo de eso entonces. Pero Jesús la tenía supremamente clara. Muchísimo, muy clara. Ay, Dios. Gálatas capítulo 4:1 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, es el heredero. Él es señor de todo. Pero mientras es un niño, no se diferencia en nada del esclavo. ¿Por qué? Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre para un niño respecto a lo que está hablando la Biblia? El tiempo de madurez. El tiempo en que le inspiremos confianza a Dios. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo del Señor, ese es el tiempo de Dios. Tiempo en el que le inspiremos confianza a Dios, en el que maduremos. Tiempo en el que dejemos vivir de la carne, dejemos de juzgar como niños, de hablar como niños, de comportarnos como niños, de estar señalando, juzgando, diciendo quién sí, quién no. Y maduremos como gente de Dios, como gente espiritual. Y empecemos, en vez de estar pendiente de la vida de los demás, empecemos más bien a estar pendiente de nuestra propia viña y de vivir la palabra del Señor nosotros mismos. Y de corregirnos nosotros mismos. Y de vivir conectados con Papá Dios para que Él nos muestre el camino, nos muestre nuestros errores y vivamos conectados con Dios para corregir lo que Dios diga que nos corrijamos. Entonces le vamos a inspirar confianza a Dios. Pero a veces nos quejamos, vea, y creemos que es el pastor, creemos que la culpa es del presidente de la misión, creemos que la culpa es de mi director de grupo, creemos que la culpa es de mi director de zona. No, creemos que la culpa es de mi mamá, de mi papá. Pero es que no es de culpa de nadie, ninguno de ellos. Es que Dios te está estorbando porque todavía no te puede poner a donde te quiere poner porque eres un niño y todavía juzgas como niño y todavía eres inmaduro, señalando, viviendo pendiente de los demás y descuidando tu propia vida. Eres un niño. Ahí sigue diciendo el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son rudimentos? Búsquelo, le dejo la tarea de que lo compruebe. ¿Qué es rudimentos? Rudimentos quiere decir las primeras enseñanzas básicas. Dice bajo los rudimentos del mundo, todavía bajo los rudimentos de la gente del mundo, de este sistema. Que en diciembre la gente se disfraza y hasta la celebración la disfrazamos y aún en iglesias cristianas diciendo que el Halloween es una celebración familiar, que no tiene nada de malo. Y entonces ya en diciembre entonces que el cumpleaños del Señor Jesucristo y que hay que cantar villancicos y que hay que poner el árbol de Navidad en los rudimentos del mundo. Niños, Dios no nos puede confiar cosas grandes. Bebé, a Gugu. Dios no nos puede dar sopa todavía. Nos atascamos. Lechita nomás. Mientras el heredero es niño, tú y yo somos herederos, coherederos con Cristo, dice la palabra, ¿o no? Así lo dice la palabra del Señor. Coherederos con Cristo Jesús. Pero si somos niños, Dios no nos puede soltar toda la riqueza, toda la herencia. No nos la puede soltar porque nos dañamos, nos envanecemos. Un inmaduro con poder es aquel que cree que es de él las cosas. Es aquel que la santidad cree que es de él, que como Job, que fluye de él. Eso es un inmaduro, ese es un niño.
Ese es un niño que no se ha dejado madurar y por el propósito de Dios con la gente, entonces Dios le ha tocado ponerlo allí para usarlo porque no ha hallado tal vez a otro mejor, pero ese es un niño y entonces ve la gloria de Dios y cuando ora ve los milagros y empieza a creer que es él, que él es el chacho y el muchacho y el chino del paseo y entonces empieza a creérsela y a que tienen que abrirle paso y hacerle calle de honor cuando llega a la iglesia, que nadie lo puede tocar porque lo contamina, que soy el ungido de Jehová, que mucho cuidado no me vaya a llamar la atención porque se va para el infierno directamente, yo tengo contrato directo allá con el jefe y entonces, no, eso es un niño con poder. El poder en un inmaduro lo echa a perder, lo daña, lo vuelve una nada, hermano. Total. Usted dele a un niño, dele a un niño inmaduro, un niño de 12 años. Dele $1,000,000 a ver qué hace. Déselos. ¿Qué hace un niño de 12 años, de 10 años, de 14 años con $1,000,000? No, eso va y se compra tal vez una consola de videojuegos o tal vez quién sabe qué. ¿Y qué va a hacer eso? Hablemos de una consola de videojuegos. Uy, no, él cree que es lo mejor. ¿Y qué va a hacer? Pues que se va a dedicar a jugar, va a perder el año, va a perder materias, resulta que no va a poder llegar a la universidad como es, resulta que por el mal rendimiento académico no lo van a aceptar en las mejores universidades y le va a tocar conformarse con una universidad por allí que más o menos, y entonces se va a tirar la vida, hermano, se la va a tirar totalmente. Un inmaduro con poder se daña, se echa a perder. Por eso el Señor dice que hay un tiempo también señalado por mi Padre para darnos la herencia, para que disfrutemos de la herencia. Y es el tiempo de la madurez. Cuando ya dejemos de actuar como niños, cuando ya dejemos de vivir bajo los rudimentos del mundo. En el versículo 4 lo describe, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de la gracia. Somos herederos de la gracia del Señor. Herederos de todas las riquezas que el Señor tiene en su reino. De todas las riquezas que el Señor tiene ahí. Porque Él es el dueño de todo. Todas las cosas. El dueño del tiempo, de la gloria, de todo. Pero Dios no podrá dárnoslo. Pero no llegará jamás el tiempo de exaltación hasta que Dios nos lo diga. ¿Qué dice allá? Y apúntela y la busca, por favor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El tiempo de la exaltación no va a llegar hasta que no maduremos, porque es el tiempo señalado por el Padre. Y muchos dicen, pero es que no me dejan, me cortan las alas, me tienen envidia. Espérate, maduremos, porque si somos niños, Dios no nos va a soltar la herencia. Por eso no se dan las cosas. Maduremos. Dejemos que Dios nos sane interiormente, porque si no tenemos un alma sana, vamos a actuar como niños siempre, juzgando a primera vista. El amargado, el rechazado, rechaza a primera vista. Y ve a un hermano, ve a un ministro, ve a un predicador, lo escucha y de primerazo dice, yo no sé por qué, pero me cayó mal. No. Y entonces ponen como excusa el discernimiento. Es que yo creo que es el discernimiento. No. Es el rechazo en vos que te lleva a ser un rechazador compulsivo, una rechazadora compulsiva. Es eso. Pero lo maquillamos y decimos, no, es el discernimiento. No, es un rechazador. Tenemos que ser sanos para poder madurar como personas y madurar como hijos de Dios y maduros en Cristo, que ya no juzgamos las cosas como niños. Entonces Dios dice, bueno, este es el tiempo. Este es el tiempo señalado por el Padre en que este muchacho, esta muchacha, este hijo mío se ha humillado bajo la poderosa mano mía y entonces es el momento de exaltarlo. Pero le repito, la gloria, la exaltación, la fama, el poder en un inmaduro lo daña, lo echa a perder.
Y Dios nos ama lo suficiente como para no hacernos daño con nada. No importa que nos guste. Él no es como nosotros, que por nuestra debilidad de carácter, entonces si el niño nos pide un tenedor para jugar, el bebé quiere un tenedor para jugar que no, y entonces llora y pataletea. Tenga pues, para ponerse y chuzarse la cara. No, Dios no es así. Dios no nos va a dar nada que nos haga daño. Dios no nos va a poner nada que nos haga daño. Nosotros mismos somos los que nos dañamos si nos salimos del tiempo de Dios.